Dios les bendiga, amada iglesia, a cada una de las familias en sus casas. En este día quiero desearles que la presencia de Dios esté trayendo a sus vidas fortaleza, les esté trayendo paz en sus corazones. Sé que son muchos días que tenemos de estar con la iglesia en casa, pero espero en el nombre del Señor que nos traiga a nuestra vida paz y nos traiga disfrute de poder estar en familia compartiendo la palabra del Señor. Allí en sus hogares donde ustedes están, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, donde estén allí en este momento, quiero invitarles que oremos y le pidamos al Señor que su presencia, la presencia del Espíritu Santo, llene nuestras vidas y nos llene de nuevas fuerzas en Él. Padre que estás en el cielo, oro por cada uno de los miembros de tu pueblo, Padre, para que no mengue la fe, para que tu pueblo sea fortalecido, para que tu pueblo sea alentado, Padre, que nada de las circunstancias que estamos viviendo, que estamos pasando, debilite nuestra fe, sino que antes, por lo contrario, seamos fortalecidos sabiendo que, Padre, tú tienes el control de todas las cosas, que tú eres el Dios soberano, eterno, el Dios que tiene dominio de todo, que eres nuestro Padre que nos cuida, nuestro Padre que nos da nuevas fuerzas. Padre, te bendecimos, te honramos y te pido, mi Padre amado, que estés guardando los niños de tu pueblo, guardando los ancianos, guardando las parejas, Señor, y que tu Espíritu Santo, la presencia tuya en cada hogar, esté trayendo gozo y paz en el nombre de Jesús. Amén. Es un deleite cada vez que podemos encontrarnos por este medio. El Señor nos ha traído ese deleite de encontrarnos a través de la palabra del Señor en sus hogares. A cada uno de ustedes, Dios me los bendiga, mi amada iglesia. Que el Señor esté con nosotros, que su presencia nos llene de fortaleza. Y quiero invitarles que vayan conmigo a la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículos 15 y 16. Si usted tiene la Biblia ya a la mano, por favor, la puede abrir. Y quiero dedicarme a este tema que se llama la presencia de Dios. La presencia de Dios la necesitamos todos los días. Usted no puede pasar un día sin anhelar la presencia de Dios en su vida. La presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo en nosotros es lo que nos llena de todo ese denuedo para hablar la palabra del Señor. Es la que nos llena de todas aquellas palabras hermosas, maravillosas que podemos dedicarle a nuestro Padre en oración. Es el que nos infunde valentía, es la que nos sostiene, es la que nos detiene de que resbalemos y nos vayamos a caer en el momento en que parece que desfallecemos. Y este pasaje que ahorita les estoy diciendo de Éxodo es aquel momento en que Moisés le dice al Señor, a Jehová Dios, le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Y el versículo 16, él le dice: Señor, ¿y en qué conoceré aquí que he hallado gracia, yo y tu pueblo delante de ti, sino en que tu presencia ande con nosotros? El anhelo de Moisés, el anhelo era que la presencia de Dios, ¿sabe? Moisés había aprendido a degustar la presencia de Dios. Dios venía siempre a su lado, vino en un momento en la columna de fuego, pero también venía en la nube que le acompañaba en cada paso que el pueblo daba. Moisés ya había visto cómo Dios les daba el alimento, cómo les daba el agua, cómo Dios los protegió en el desierto. Así que Moisés podía decirle: Padre Jehová Dios, mi Dios maravilloso, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero moverme de aquí. Y de esta presencia maravillosa de Dios, quiero recordarles que esta presencia de Dios nos lleva a nosotros de lo natural a lo sobrenatural. Y quiero tomar varios versículos de la palabra del Señor, allí mismo en el libro de Éxodo, en el capítulo 2. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés, le pregunta: Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés le dice: tengo una vara. Y Dios le dice: tírala.
Y desde ahí la vara que había en la mano de Moisés, una vara como cualquier vara, la vara del pastor, la vara con que atajaba las ovejas, la vara con que se sostenía para no caerse de pronto al subir el monte, a partir de ahí, escúchenme, amados hermanos, se convirtió esto natural en algo sobrenatural en la mano de Dios. Entonces cuando él fue al faraón y el Señor Jehová le decía, extiende tu vara para abrir el mar, extiende tu vara y las aguas se convertirán en sangre, y Dios de una manera sobrenatural. Sabemos usted y yo que no era la vara, era el poder de Dios que actuaba en la vida de Moisés y utilizaba ese instrumento para la gloria del nombre del Señor. El libro de Primera de Reyes también nos hace mención de algo que me llama la atención cuando lo leía, y es de la vida del profeta Elías. Allí en este pasaje dice en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 46 que el Señor le dio poder a Elías, lo llenó de poder, y dice, y Elías se ajustó la ropa para correr, y corrió tanto Elías de manera que se sobrepasó al carruaje donde iba el rey Acab, y llegó primero. Cuando yo lo leí varias veces y lo leí en diferentes versiones. Y está diciendo, fue lleno de poder Elías, y el poder que Dios le dio a Elías, escuchen, un hombre, no sabemos cómo era Elías, de alto, de fuerte, pero Dios lo llenó de poder. Un hombre de pronto débil, de pronto delgado, no sabemos, pero Dios lo llenó de poder y el hombre pudo correr. También el primer libro de Samuel nos registra uno de los acontecimientos que creo que a ustedes y a mí siempre nos llaman la atención, y es ver a un muchacho tan jovencito. Dice el capítulo 17 de Primera de Samuel que David era un muchacho y se vino a enfrentar al gigante Goliat, y cuando está al frente, David ya había conocido el poder de Dios en él. Sabe que la presencia de Dios venía sobre David y él tuvo fuerza para derrotar las bestias del campo. Entonces cuando David se encuentra frente a este gran gigante, David lo que le dice, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina. Y David le dice, pero más que eso, yo traigo en mí, dice, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y le dice más, y le dice, Jehová hoy te entregará en mi mano y yo te venceré. Un muchacho, de pronto como algunos de los que me estén escuchando, pero lleno del poder de Dios, se convierte en un hombre poderoso, en un hombre que pudo vencer a un gigante. Nadie del pueblo de Israel, ni el mismo Saúl, que era un hombre alto de estatura, se atrevió a enfrentarse al gigante. Pero saben una cosa, mis amados hermanos, que cuando la presencia de Dios está en ti y está en mí, por muy bajitos, por muy delgados, por muy débiles que parezcamos, la presencia de Dios transforma nuestra vida en algo maravilloso, en algo poderoso. Gloria a Dios, porque Él hoy, nuestro Dios, está dispuesto también en este tiempo para llenar tu vida y llenar mi vida y transformarnos en esos hombres, en esas mujeres poderosos que podemos hacer la obra que Él quiere que hagamos. El libro de Juan nos relata un episodio en la vida de Jesús. Dice la palabra que la multitud que siguió a Jesús era mucha. En algún momento compartí de este versículo. Pero la multitud dice, entonces él le dice a sus discípulos, denle en alimento. Y hay uno que le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y él mismo pregunta más, ¿qué es esto para tanta gente? Y ya ustedes conocen la historia. Está diciendo 5 panes de cebada, 2 pececillos, pero en las manos maravillosas de Jesús se convirtieron en cantidades de panes que alimentaron más de 3,000 personas. En las manos de Jesús, esos 2 pececillos se convirtieron en muchos pececillos que alimentaron una gran multitud. Lo natural se convierte en lo sobrenatural. Tú no puedes explicar qué pasó ahí en este milagro. Tú no podrías y yo explicar qué pasó con Elías, por qué tuvo tanta valentía, tanta fuerza, que pudo correr esa maratón y llegar primero que el carruaje.
Tú y yo de pronto no podemos explicar, era una vara común y corriente, pero Dios la transformó. Dios hizo algo maravilloso, Dios hizo algo grandioso. Quiero que lea conmigo en Ezequiel capítulo 2. Y Ezequiel capítulo 2 dice así, quiero que me sigan allí en su casa. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies al oír que el que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelarán contra ti. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo un profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, porque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Y termina el párrafo diciendo en el versículo 7, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar porque son rebeldes. ¿Qué le está diciendo Dios al profeta Ezequiel? Le está diciendo, no temas porque tú no vas a ir solo. El poder de mi espíritu va a ir contigo y vas a poderle hablar a una casa rebelde. Necesitamos, mis amados hermanos, de ese poder que nos llene aún para hablarle a aquel que parece rebelde o que es rebelde. Dios le dice, aunque te halles entre escorpiones, aunque te halles entre zarzas, entre espinos, yo voy a estar allí. Mi presencia te va a llenar de una manera maravillosa. Ezequiel capítulo 2 del 1 al 7. Usted puede leerlo, usted puede entenderlo un poco más ahí en su casa. Y quiero también que recordemos de esta presencia de Dios maravillosa que de una manera sobrenatural toma la vida del apóstol Pedro. El capítulo 2 del libro de Hechos nos relata cuando el Espíritu Santo viene sobre todos los apóstoles, pero nos dice la palabra ahí en el versículo 14 en adelante, dice que Pedro al lado de los 11 se colocó en pie y Pedro da el gran discurso. Escuchen, aquel Pedro que había dejado a Jesús solo, que salió lleno de miedo y se fue cuando apresaron a Jesús ahí en el huerto del Getsemaní. Aquel Pedro que lo negó. Aquel Pedro que actuó impulsivamente, ahora es un Pedro nuevo, un Pedro lleno del poder de la presencia del Espíritu Santo. La presencia de Dios transforma el carácter de un hombre. La presencia de Dios transforma esa vida natural, débil que de pronto podamos tener algunos, la transforma en algo sobrenatural. Y Pedro, colocado en pie, dice, lleno del Espíritu de Dios, pudo hablarle a toda una multitud. Al final de ese pasaje, dice la palabra de Dios que recibieron al Señor más de 3,000 personas. El poder de Dios transforma tu vida y mi vida. Cuando tú y yo anhelamos esa presencia de Dios en nosotros, Dios puede llevarnos a esos niveles de lo sobrenatural. Esa parte humana, esa parte débil de nosotros puede ser reemplazada por alguien valiente, alguien poderoso, alguien más sabio, porque el Espíritu Santo de Dios viene sobre ti y sobre mí. Es urgente, es necesario, es indispensable que en este tiempo tú y yo tengamos la presencia de Dios. Hay que orar por aquellos que están enfermos. Y si nos presenta Dios la oportunidad de orar por alguien que está enfermo, podamos orar como oraron los discípulos que se encontraron con aquel que estaba cojo a la puerta del templo y simplemente creyendo, llenos de fe, oraron y fue sano. La presencia de Dios en nosotros nos transforma nuestra vida. Todo esto natural es transformado para ver lo sobrenatural de Dios en nosotros. Allí donde tú estás en la casa, tú puedes orar y pedirle al Señor en este día que Él te llene de esa presencia.
¿Qué más nos trae la presencia de Dios a nuestra vida? Nos trae revelación. Y capítulo 2 del libro de Daniel, el versículo 19, y no es solamente este versículo. En varias ocasiones en la vida del profeta Daniel, usted ve cómo Daniel va a la presencia de Dios y dice que el Señor le reveló a Daniel, le reveló los sueños del rey. Y dice entonces el secreto que estaba escondido a la vista y al corazón de los seres humanos le fue revelado de una manera sobrenatural al corazón, a la vida de Daniel. La presencia de Dios en ti y en mí va a traer revelación. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 10, dice que el apóstol Juan, él dice, en aquel día que yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, vio él abierto los cielos, vio cómo venía la revelación maravillosa, sobrenatural, la revelación que nadie había visto, el apóstol Juan mirándola. Cuando se metió en la presencia de Dios. ¿Y qué decir de Pedro? En el capítulo 10 de Hechos, dice en el versículo 9 que Pedro subió a la azotea para entrar a un momento de oración. Y cuando estaba allí en oración, dice, vino una gran visión reveladora sobre él. La presencia de Dios a tu vida y a la mía provoca que haya revelación. Necesitamos revelación. Usted y yo creo que estamos seguros de eso este día. Necesitamos revelación de los tiempos, que el Señor nos abra los ojos, el espíritu, la mente, el corazón, nos hable por su palabra, nos hable por el sueño, nos hable por revelaciones maravillosas de Dios. Esa presencia de Dios en nuestra vida va a traer revelación y la necesitamos, mis amados hermanos. Usted y yo necesitamos en este día. Yo quiero invitarte en este día que tú ahí en tu casa, tú puedas orar. Hemos orado estos días, hemos orado con los diferentes predicadores, hemos orado invitando a recibir a Jesús en el corazón porque es una necesidad urgente de este tiempo. La presencia de Dios traerá convicción a los corazones, pero es necesario que hoy tú y yo oremos diciéndole, Señor, que tu presencia empiece a actuar en mi vida de una manera sobrenatural, que cambie toda esta naturaleza, todo esto que me lleva a debilidad, todo esto que me lleva a derrota, lo cambie, el poder maravilloso del Espíritu Santo lo cambie en algo nuevo, en algo sano, en algo limpio, en algo que llene de gloria y de alabanza el nombre del Señor, que nos traiga la revelación de lo que Dios quiere por donde nosotros nos movamos. No nos movemos sin pedirle a Él, dirígenos. Y es fascinante cuando en el recorrido de Moisés por el desierto siempre está diciéndole, Señor, ¿por dónde cogemos? Es fascinante ver al rey David en cada momento diciéndole, consultando a Jehová Dios y diciendo, Señor, ¿por dónde voy? Señor, ¿qué digo? Señor, ¿qué hago? La presencia de Dios puede guiar tu vida y guiarla de la manera correcta. La palabra del Señor nos enseña a nosotros también que la presencia de Dios en la iglesia, en el pueblo de Dios, en usted y en mí, nos trae unidad. Muchos pasajes en la palabra pudiéramos nosotros detenernos a hablar de la unidad que trae la presencia de Dios. Pero quiero detenerme en el libro de Hechos. Hemos estado leyendo el libro de Hechos y nos dice, nadie tenía necesidad, porque todos compartían, todos estaban juntos, dice la palabra del Señor. Nadie decía ser suyo lo que tenía, nadie estaba diciendo es que esto es mío. No, la presencia de Dios, dice la palabra del Señor, que trajo unidad. Capítulo 2 del libro de Hechos. Todos los que habían creído, dice el versículo 44, estaban juntos y tenían todas las cosas en común y vendían sus propiedades, sus bienes, las repartían a los que tenían necesidad y tenían favor con todo el pueblo. Y el capítulo 4, versículo 34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque ellos lo que poseían, lo que tenían, había una hermandad, había una unidad, había una comunión. La presencia del Espíritu de Dios debe provocar en nosotros también esta unidad. Hablaremos de presencia de Dios y en nuestra casa no podemos convivir.
Si la convivencia de estos días en nuestras casas se ha vuelto en una guerra familiar, en una pelea, en una discusión, y estamos hablando de ser hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios, y no podemos estar en unidad, y no podemos compartir, y no podemos hablar, y no podemos disfrutar de la vida que el Señor nos está regalando todavía. La presencia de Dios debe traer unidad, debe traer comunión, debe traer alegría. Alegría de compartir, así sea que lo que tú compartas es un arrocito con un huevito, debe traer alegría, porque hay presencia de Dios y tu corazón ha sido transformado. El libro de Gálatas, que en otras ocasiones hablábamos, nos está diciendo que el fruto del Espíritu Santo debe ser amor, gozo, paz, bondad, paciencia, debe inundar nuestra vida. Debemos pedir eso, la presencia de Dios, que trae a nuestra vida el fruto pleno del Espíritu Santo de Dios. Tú me estás oyendo y espero en el nombre del Señor que no seas uno de esos hombres o mujeres que dicen yo soy de presencia de Dios, pero tu hogar es un conflicto, pero tu familia no te habla, pero eres un mal esposo, eres una mala esposa, eres un mal padre, una mala madre, eres un mal líder. Entonces la presencia de Dios no está allí contigo, porque el fruto del Espíritu Santo debe abundar en nuestra vida como resultado de la presencia de Dios. Escúcheme, mis amados hermanos, no podemos seguir nosotros divagando en el Evangelio, en el caminar con el Señor, siendo mediocres, siendo perezosos. No, nosotros debemos ser en esta época más que nunca un pueblo que está firme, hombres y mujeres firmes, fieles al Señor, hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de compasión, hombres y mujeres de santidad, de reverencia a la presencia de Dios. ¿Por qué seguiremos en dos aguas, en dos lugares, en dos tierras? ¿Por qué seguiremos así? No podemos servirle a Dios y servirle a las tinieblas. No podemos servirle a Dios y servir y complacer lo que le desagrada a Dios. A pesar de todo lo que está sucediendo en el mundo, vemos cómo las personas siguen en sus mismos pecados, siguen en sus mismos vicios. Siguen peleando para que se abran los bares. Siguen peleando para que tener su libertinaje. Mis amados, necesitamos la presencia de Dios. Que nos guarde de todo peligro, que nos libre, que podamos decirle, Señor, guárdame de pecar, guárdame de ir en contravía contigo, Señor. Permíteme que hoy yo ore por ti y le pida al Señor que su presencia esté en tu vida. Y su presencia, la del Espíritu Santo, te fortalezca. Allí donde estás, escuchándome, si es posible que inclines tu rostro y cierres tus ojos y puedas hacerlo conmigo. Y voy a orar por ti. Le voy a decir, Señor, que Él te sostenga. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada hermano, por cada hermana, por cada amigo que está escuchando esta palabra. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia venga sobre ellos y los renueve. Padre, que haga un cambio total de mente, de manera de hablar, de vivir. Que haya una regeneración en la vida del pueblo que está escuchándome. Padre, oro que tu mano de poder, allí donde están ellos, oro por ti, la mano del Señor colocada en tu cabeza. Y si hay alguna enfermedad, oro en este momento en el nombre de Jesús, que toda enfermedad es quitada, todo dolor del cuerpo. Si tú has venido enfermo de varios días, oro por ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Hay sanidad en tus huesos, hay sanidad, todo dolor, toda enfermedad, toda angustia, toda aflicción del alma, del espíritu, toda tristeza, en el nombre de Jesús oro que es quitada ahora mismo por el poder de la presencia del Espíritu de Dios, que ahora mismo cae sobre tu vida para llenarte de nuevas fuerzas.
Padre, oro que haya paz en los hogares. Llena con una paz que sobrepase todo entendimiento, Padre. Oro por cada familia. Oro, Señor, llena estos varones que me están oyendo, llénalos de nueva fuerza. Estas mujeres, llena estos jóvenes, Padre de la gloria, que tu presencia traiga una renovación, traiga un aliento, tu presencia traiga gozo allí en el hogar donde están mis hermanos, Padre. Y aun si hay hogares que no tienen alimento, Padre, tu presencia traiga descanso y paz, porque tú eres el proveedor. Tú usarás las manos que tengas que usar, tú usarás, enviarás a alguien, porque tú tienes cuidado de toda tu creación, Padre. Tú eres el proveedor. Y ahí en tu casa ahora y dile: Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi buen pastor, tú eres Jehová mi Dios, que sostiene mi mano, que me sostiene para que yo no flaquee. En el nombre de Jesús oro por ti y te bendigo. Gracias, Padre, gracias, amado Jesús, gracias, Espíritu Santo. Amén. Mis amados, Dios les bendiga, que tengan un día excelente. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia el cielo, hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Yeah. Y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios.
nuestro primer amor. Amamos tu rostro más que tus manos. Amamos tu persona más de lo que nos puedes dar. Amamos tu presencia, Señor. Y no hay nada mejor, no hay nada mejor. Toda esta generación te mira a ti, se enfoca en ti. Dejamos toda distracción, todo entretenimiento y volvemos a mirar